efectivamente ya sería el culmen de todo lo que sucede con nuestro sistema inmune. Porque después en la siguiente clase vamos a ver cómo va a responder nuestro sistema inmune frente a diferentes patógenos. Bien, entonces, ¿qué es la inflamación? No es nada más que un conjunto de mecanismos que va a usar mi cuerpo, ¿no? Es una serie de mecanismos que va a usar este cuerpito para poder hacer frente a una agresión. La agresión puede ser física, puede ser química, puede ser frente a procesos infecciosos o a procesos autoinmunes. Bien. Resulta que este proceso de inflamación va a trabajar, como dice, juntamente con otro tipo de células, mejor dicho, de moléculas. Las moléculas ya las conocemos, ustedes las conocen, y son las llamadas citocinas. También vamos a trabajar con los receptores. Entonces ya estamos empezando a aumentar un poquito más de intensidad a todo este sistema, ¿no? Vamos a hablar también del sistema del complemento. Mejor dicho, ya habíamos hablado del complemento. Ya habíamos hablado del complemento y sus características, y es algo que también va a empezar ahora a hacerse más evidente. Bien, entonces, ¿cuál es el fin de la inflamación? Porque resulta que el cuerpo humano no hace nada solo porque se le cruzaron los cables, sino de que tiene un fin. ¿Y qué quiere hacer con la inflamación? La inflamación simplemente quiere destruir, quiere diluir o quiere aislar a cualquier agente que me vaya a causar un proceso, ¿no? O me pueda producir un daño. Hasta donde sea posible con la inflamación, lo que yo quiero es todo esto, ¿no? Y llegar a curar a este cuerpo humano. Y en otros casos va a lograr curar y que no pase nada y se curó tranquilamente, como es en el caso de un resfriado, pero en otros casos va a necesitar reconstruir todo este tejido que se había dañado, ¿ya? Entonces, el proceso inflamatorio, muchachos, no solamente tiene el fin de destruir, ¿no? O de curar, sino también de arreglar todo aquello que ha destruido en el paso que ha estado llevando. Resulta que ustedes van a poder ver cierto tipo, esta vez sí van a poder ver si la persona está con un proceso inflamatorio o no. Normalmente me han dicho, doctora, inmunología es una imaginación que estamos usando. Nos estamos imaginando en algún tipo de célula. Efectivamente, pero ahora lo vamos a poder ver de forma más evidente. Y es así que hubo un investigador que se llamaba Celso y que determinó que había ciertas características que yo podía encontrar en cualquier proceso inflamatorio, ¿no? Y dijo que había calor. Si ustedes tocan, van a sentir caliente esta herida o este proceso. Si ustedes le tocan muy fuerte, la persona va a reaccionar y va a botar la mano. Significa que siente dolor. Si ustedes van a ver esta herida o esta lesión, van a ver de color rojizo. Y eso se llama el rubor. Si ustedes ven este proceso inflamatorio en esta persona, van a ver que tiene un sobrelevantamiento. ¿Se han fijado después de que se raspan o se hacen un corte? Se hacen como pequeños labiecitos, ¿no? Se levanta. Va a tener tumor. Entonces se dieron cuenta que efectivamente había características que indicaban que este cuerpo estaba presentando un proceso inflamatorio. Ya después vino otro científico, más que científicos eran observadores, que añadió también de que frente a todo este proceso inflamatorio, muchas veces había daño de un órgano o de un tejido específicamente, ¿no? Entonces, nosotros en términos médicos diremos que el calor simplemente es una hiperemia activa, que el rubor se va a dar porque va a haber una vasodilatación y extravasación sanguínea. El tumor es por el exudado y migración leucocitaria, es decir, porque empiezan a morir muchas células en este proceso y simplemente está habiendo una acumulación de todos los detritos, ¿no? Que el cuerpo en ese momento inmediatamente no puede solucionarlo, va a necesitar unos días. Y el dolor, perdón, el dolor porque sabemos que todo este sistema inmune está relacionado con también la secreción de neuropéptidos a nivel del cerebro. Entonces, van a haber mediadores químicos, hemos dicho, como las interleucinas, que efectivamente, frente a la compresión que va a haber en esta zona, van a empezar a ser sueltos
por todo el organismo, van a llegar hasta mi cerebro y me van a producir la sensación de dolor. Bien. Este es un esquemita para mostrarles un poquito de que efectivamente en el caso de los patógenos, cualquier agente puede causarme un proceso inflamatorio y en este caso varios patógenos. Estos patógenos entonces, ¿qué me van a hacer? Van a primero activar mi proceso de reconocimiento y cuando mi cuerpo logra reconocer esta activación, entonces va a hacer que empiecen a funcionar muchas partes de mi sistema que ya hemos visto, como es el proceso de la fagocitosis, el sistema del complemento se va a activar y también la creación o secreción de sustancias microvisibles, ¿no? Y a la par también van a iniciar el proceso inflamatorio. Algo que quiero que comprendan, muchachos, de que cuando existe el ingreso de un patógeno, inmediatamente no me produce inflamación, inmediatamente me va a producir respuesta inmune innata, ¿no? Donde van a actuarse complementos, citotoxicidad y demás. Si después de unas horas mi cuerpo no está pudiendo controlar todo este proceso, es recién ahí donde viene la inflamación, después de unas horas o días. Por eso es que cuando yo le veo a mi paciente por primera vez con su herida, le ha mordido el perro, viene a los 15 minutos, yo voy a ver una herida abierta sangrante y le haré una primera curación. Sabemos que esa primera curación muchas veces debido a la falta de antibióticos y analgésicos va a ser casi siempre ineficiente. Cuando venga al día siguiente yo vuelvo a abrir esa herida, vamos a ver con todas estas características, es decir que ya está habiendo un proceso inflamatorio, ¿no? La inflamación va a aparecer después de unas horas generalmente de que se ha iniciado la infección, ¿ya? Muy bien. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de varios temas, pero nosotros no voy a hacer mucho hincapié porque el libro no está haciendo mucho hincapié en este sentido, y a esto estamos ampliando un poquito más. Lo que sí voy a hoy día explicarles para que me entiendan es cómo sucede el proceso inflamatorio, ¿ya? Resulta entonces de que, hagamos de cuenta, en este dibujito, les voy a mostrar dos dibujos. Primero vamos a ir con él. En este dibujo, como ustedes pueden ver, aquí como dice, hay una herida, ¿no? La persona se ha hecho una herida, se ha cortado. Sabemos que inmediatamente empiezan a ingresar una serie de patógenos, virus, bacterias, polvo, es decir, toda una cantidad. No háganse de cuenta que el señor se cayó, se raspó y tiene una tremenda herida. Entonces, frente a una herida que está totalmente contaminada, decimos, porque está viniendo de un lugar totalmente sucio, empiezan a ingresar los patógenos. Media vez ingresan los patógenos, muchachos, entonces van a activar todo este proceso, ¿no? Del complemento, van a activar la respuesta inmune, muchas veces por los neutrófilos inmediatamente. Entonces resulta que sigue avanzando, mi cuerpo no está pudiendo todavía inicialmente porque recién ha comenzado la infección, o la infección de este agente, e inmediatamente estos agentes empiezan a demostrar en su superficie los receptores. ¿Cuáles son esos receptores? Los que ya conocimos, los de tipo TOL, las lectinas, los NOD, los PAMs, todos ellos empiezan a hacerse evidente en mi cuerpo. Bien, han ingresado. Aquí tenemos a este patógeno. En el proceso inflamatorio, muchachos, la respuesta inmune innata está hecha por neutrófilos, macrófagos y los natural killers, ¿no es verdad? Que son células presentadoras de antígenos. En la respuesta innata, la primera respuesta cuando ingresa un patógeno. En la inflamación, que va a durar unas horitas o que se va a dar unas horitas después, ingresa otra célula a hacerse efectiva, es decir, a iniciar el proceso inflamatorio, ¿no? ¿Y cuál va a ser esta célula? Se llama basófilo, o también llamado mastocito. Cualquiera de los dos, estamos hablando de una misma familia, ¿ya? Para que no se confundan, si yo tengo una herida y le he logrado curar súper bien ese momento y le he dado un analgésico, no fue mucho, muy grande, para las 3-4 horas ustedes van a ver que esa herida se va cerrando, como cuando me corto con una hoja, por decirles, ¿no? Ah, sí, un poquito de dolor, pero inmediatamente en la noche se fijan que ya no hay nada. Es decir, ha habido una respuesta inmune innata, rápida, efectiva, y no sintieron nada más. Si ha sido un corte más profundo, con
material muchas veces que está sucio, entonces se van a dar cuenta de que se hicieron el daño, llegan a la noche y les empieza a doler, incluso les está latiendo. Es decir que entonces, después de unas horas, no ha sido ineficiente la actividad de los neutrófilos y de los macrófagos y comienza el proceso de inflamación. Y ahí es en el proceso de inflamación donde nosotros vamos a poder ver a una célula específica que empieza a actuar, que es el basófilo mastocito. Bien, este basófilo mastocito, debido a las señales quimiotácticas que están enviando los receptores de este agente, más lo que empiezan a enviar los macrófagos, porque sabemos que se van a activar, empiezan a soltar una sustancia muy importante, llamada la histamina. Bien. La histamina va a ser precursora igual de muchas actividades a nivel de todo el endotelio vascular. A la vez que se va a soltar la histamina, va a empezar también a haber muchas más sustancias que van a empezar a ser secretadas, como es el complemento, hemos dicho, ¿no? Y también las citocinas, que sabemos que están todo el tiempo, ¿no? Igualito empiezan a... Pero en este caso estamos viendo una nueva célula, no es nueva, pero para ustedes es nueva, no habíamos hablado mucho de ella. El basófilo que empieza a secretar histamina. La histamina va a ayudar también a que se genere una cadena de otras sustancias. ¿Cuáles son estas otras sustancias? Son factores de coagulación, los leucotrienos y las prostaglandinas. Bien, resulta entonces que todas estas sustancias que ha secretado el basófilo van a volver a actuar sobre el macrófago y van a hacer que este macrófago, que solamente estaba haciendo la actividad de fagocitosis, empiece a generar sustancias que vamos a llamar las citocinas proinflamatorias, ¿no? Las sustancias proinflamatorias. Esto no es 18, es 8. Bien. El macrófago entonces empieza a emitir señales de alerta. ¿Y qué va a empezar a hacer? A hablar con su mismo idioma, que son las interleucinas. La histamina, más otras sustancias, vuelven a actuar sobre el macrófago y esta vez ya no le van a decir solo haz fagocitosis, sino le van a decir queremos que actives todo un sistema de alarma, que solo se va a hacer evidente después de unas horas de que se haya puesto la infección. Y todas estas sustancias son las llamadas citocinas proinflamatorias. ¿Cuáles son estas? Interleucina 1, interleucina 6, interleucina 12, interleucina 8 y el factor de necrosis tumoral. Bien. Todas estas sustancias, muchachos, ¿por qué se secretan? Primero, como hemos dicho en algunos casos, la histamina y las otras sustancias son para aumentar la migración del resto de la serie blanca para que vayan a ayudarle en este proceso inflamatorio. Algunas van a producir vasodilatación, es decir, que se van a ensanchar los capilares para que entre mayor cantidad de sangre, ¿no? Más cantidad de sangre, pero ¿con qué fin? De que les llegue oxígeno y llegue toda la serie blanca a poder hacer efectiva una respuesta. Es por eso que nosotros vemos la zona con rubor, no la vemos con calor, porque está habiendo mayor actividad. También vamos a ver una extravasación, ¿no? ¿Qué sucede? De que los capilares empiezan a hacerse, las células de los capilares se hacen a un lado y empieza a pasar, ¿no? Los leucocitos empiezan a pasar, justamente para poder llegar al proceso inflamatorio y poder hacer frente a todo esto. Y es por eso que ustedes van a ver la herida sobrelevantada, ¿no? En este otro dibujito tengo lo mismo, solo que esta se ve así con más color, y lo único que vamos a ver es igual aquí. Ha habido un ingreso o un daño, un tejido dañado, cualquiera de esos, que me van a producir primero una respuesta innata, ¿no? Después de un ratito no se está haciendo muy efectivo, pero la respuesta, lo he dicho, el envío de señales es tan fuerte que me van a activar al mastocito o al basófilo. Este efectivamente va a secretar histamina y prostaglandina, que van a actuar, hemos dicho, sobre lo que es la permeabilidad vascular para aumentar la migración de las células. ¿Quiénes van a ir primero? Primero van a ir los neutrófilos, son los más rápidos, los más veloces. Es la primera línea que va a llegar, son los primeritos, los que van a acudir. En segundo lugar, van a ir los macrófagos.
Muy bien. En tercer lugar, van a llegar lo que serían los linfocitos natural killer. ¿Ya? Entonces es más o menos en ese diagrama que ellos van llegando para poder ayudar en respuesta a lo que son las prostaglandinas, leucotrienos e histaminas, que son sustancias que se van a secretar por esta célula que aparece solo en casos inflamatorios. ¿Ya? Si he logrado controlar mi proceso infeccioso en las primeras horas, solamente me va a servir macrófagos, neutrófilos y nada más. No necesito de nada más. Una fagocitosis efectiva y queda todo en paz. Después de unas horas no logro controlar, entonces ahí recién se activa la inflamación. Por eso se llama proceso inflamatorio, ¿no? Primero estoy resfriada, reviso la garganta y está rosadito. Seguramente tengo malestares. A los 2 días o al día siguiente veo la garganta y está bastante inflamada. Ha pasado un estadio más de gravedad, ¿no? El proceso de inflamación, muchachos, a grandes rasgos, solamente es eso, nada más. Ahora lo que nos vamos a complicar hablando, ¿quiénes van a actuar en este proceso? A grandes rasgos diremos que aquí tenemos otros de las células que no habíamos hablado mucho, que son el basófilo y el mastocito, que básicamente son lo mismo, ¿no? Lo único que los diferencia es que unos van a estar situados en algún tipo de órganos y los otros en otro tipo de órganos, pero son de la misma familia, van a secretar la histamina, ¿ya? La característica de estos polimorfonucleares, mejor dicho, de estas células, es que sus granos de histamina van a ser las precursoras de la inflamación. Si estas células no las activamos, no va a haber proceso inflamatorio, va a haber una respuesta inmune, nada más, ¿no? Una respuesta normal y común que sucede, pero no va a haber respuesta inflamatoria. Pero si activamos estas células, se inicia el proceso inflamatorio. Y aquí viene el mayor daño, muchachos. Resulta que esta célula se puede activar también en caso de procesos alérgicos. Es por eso que un proceso alérgico asemeja a una inflamación aguda muchas veces o crónica, ¿no? Van a ver esas naricitas congestionadas, la gargantita irritada, ¿no? O los estornudos frecuentes, todo eso que está producida por la secreción de histamina, ¿ya? Ya que en los procesos alérgicos se asemeja mucho. En realidad un proceso alérgico no es nada más que un proceso inflamatorio crónico en muchos casos. Otro tipo de células que ustedes ya han conocido, el eosinófilo. El eosinófilo es lo mismo que el basófilo y el mastocito, pero la única diferencia, bueno, tiene sus diferencias, pero la única diferencia en este caso es que esta nos va a activar el proceso inflamatorio en presencia de parásitos. Normalmente los parásitos, muchachos, no pueden ser reconocidos por otras células. Sí pueden ser agredidos por otras células, pero no reconocidos. Entonces, él es el eosinófilo que va a empezar a soltar una sustancia similar a la histamina, que se llama la eotaxina. La eotaxina es una sustancia parecida a la histamina que nos inicia lo que es el proceso inflamatorio, pero por la vía de los parásitos, ¿ya? Por la vía de los parásitos. Macrófagos ya lo hemos conocido bastante en los primeros capítulos y hace poco también. Sabemos que es una célula no solo que nos va a iniciar una respuesta inmune, sino que también produce fagocitosis y presentación de antígenos. Otra celulita que, bueno, no es considerada muy célula porque no tiene núcleo, que son las plaquetas, y las plaquetas sabemos de que van a iniciar el proceso de coagulación. ¿Por qué? Porque resulta que si solo fuera una respuesta inmune o un proceso leve, infeccioso, eso va, por medio del sistema del complemento sabemos que va a haber una reparación. Pero si es un proceso inflamatorio más fuerte, va a empezar a haber tejido dañado. ¿Se han fijado ustedes en las heridas muchas veces? ¿Por qué después de 2 días levantamos y vemos una costra? Simplemente es eso tejido de reparación que está empezando a ver, no a todo este proceso inflamatorio. Porque mi cuerpo humano está destruyendo no solamente las células infectadas, sino las células o los agentes que me están haciendo daño. Pero resulta que en este proceso no solamente voy a matarlos a ellos, sino voy a destrozar todo lo que está en mi camino. Entonces mi cuerpo humano dice, ah, caramba, no solo estoy causando un desastre, tiene que haber alguien que por detrás mío empiece a limpiar y a curar todo lo que estoy haciendo.
y es por eso que ustedes van a ver una cicatriz o una herida, cuando es generalmente redonda, como de afuera hacia adentro empieza a cicatrizar, ¿no? Poco a poco hasta terminar en un puntito, y es por eso, porque a medida que va avanzando y vamos tratando de bloquear o cerrar este proceso infeccioso, mi cuerpo va creando una cicatriz. Y en esto juega un papel muy importante las plaquetas, porque inician el proceso de coagulación. Si se coagula, entonces hay fibrina y de pronto empieza a haber reparación de tejido. Bien, resulta de que van a haber mediadores en todo este cuento, mediadores o sustancias que van a ayudar a hacer que este proceso inflamatorio sea efectivo. Vamos a tener los mediadores primarios y mediadores secundarios. Dentro de los mediadores primarios tenemos mediadores celulares y mediadores humorales. Los humorales se refieren sobre todo porque vamos a usar lo que son respuesta antígeno-anticuerpo, ¿ya? Igual, de los secundarios tenemos lo mismo. Los más estudiados han sido los primarios. Los mediadores primarios, muchachos, ¿por qué les llamamos mediadores primarios? Son sustancias que ya están dentro de la célula. No necesitamos crearlas. Ya la célula tiene estos mediadores. No hay por qué crearlas. En cambio, los mediadores secundarios están ¿por qué? Porque a causa de estos primarios, su respuesta o su activación va a ayudar a que empiecen a generarse los segundos. No hay segundos sin primero, dice, ¿no? Entonces es lo que sucede en este caso. Ahora bien, entre los mediadores primarios de tipo humoral, vamos a ver todos aquellos que van a empezar a usar lo que pudiera ser en un momento la respuesta antígeno-anticuerpo o sistemas mucho más complejos. Entre los mediadores de tipo secundarios, los humorales, mejor dicho, de los mediadores primarios humorales, vamos a tener toda esa lista. Son puros sistemas, porque son complejos. Sistema del complemento, sistema de las quininas, de la coagulación y de las metaloproteinases. Muy bien. Perfecto. Hasta ahí entonces ya estamos entendiendo un poquito. Tenemos mediadores primarios, secundarios. Primarios es lo que ya mi célula tiene. Son sustancias que ya tenemos, ¿no? Y puede ser de tipo que sea la célula que produzca, o sea un sistema, ¿no? Todo un sistema de moléculas o de sustancias que me van a crear, ¿no? Para proteger ya espacios más grandes. Y los secundarios también pueden ser celulares y pueden ser humorales. Bien, los primarios humorales es todo un sistema, ¿no? Un sistema grande. Ahora vamos a ver quiénes son las células o qué tipo de sustancias me van a secretar las células que ya tienen. Y entre ellos vamos a hablar de los mediadores primarios de tipo celular. Primero vamos a tener entre los mediadores primarios de tipo celular los que van a ser secretados por los polimorfos nucleares. Entre ellos vamos a ver dos sustancias que son elastina y colagenasa. Nada más, hasta ahí nomás nos quedamos. Después tenemos los que más vamos a estudiar y los que vamos a ver en este proceso inflamatorio son derivados de los mastocitos y los basófilos. ¿Cuáles son esas sustancias? La histamina, justamente la protagonista de todo este proceso. ¿Y la histamina qué le va a hacer? Es un vasodilatador, aumenta la permeabilidad capilar, induce también a la broncoconstricción. ¡Ah, caramba! Resulta de que esta sustancia no solamente va a hacer que en algunos tejidos aumente de diámetro y aumente la cantidad de vasodilatación o de permeabilidad. En otros órganos, como es el tejido liso de los pulmones, me produce broncoconstricción. Y aquí viene nuestro problema cuando esta histamina se activa en los procesos de shock anafiláctico, ¿no? Porque si bien la persona se va a poner sudorosa, va a tener muchas veces taquicardia, va a empezar a transpirar, va a ser a la vez de que todo lo que es mi sistema respiratorio se cierre totalmente, ¿no? Por eso es que por eso, muchachos, por favor, cuando ustedes hagan o inyecten o receten penicilina a sus pacientes, pídanme la famosa prueba previa de sensibilidad. Siempre pídanme, así me digan, doctor, hay señoras que le dicen, doctor, a mí me han pinchado penicilina hace 3 meses, le prometo que no y no soy alérgico.
Desgraciadamente, la penicilina es altamente antigénica y hemos visto reacciones alérgicas incluso después de años de haber usado la inyección, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Como es altamente antigénica, me va a iniciar un proceso inflamatorio y va a hacer que se active inmediatamente, ¿quién? La histamina. Ni siquiera va a pasar por el proceso de respuesta inmune, que es macrófago neutrófico. El solo hecho de que ingrese esta sustancia, que es altamente antigénica, va a actuar de tal forma sobre esta célula que hace que inmediatamente la histamina se active. Y vamos a tener, especialmente en los casos EBS, es decir, cuando pongamos por la vía venosa, donde van a haber una respuesta alérgica de tipo shock anafiláctico que solamente disponen de 30 segundos para poder inyectar atropina a este paciente a dosis totalmente locas para que esta persona pueda recuperar. Porque yo les digo, tratar de intubar una garganta que está totalmente cerrada van a hacer más daño que bien en el paciente. Entonces, por esas razones que nosotros tenemos que entender que estas sustancias tienen sus características y tenemos que saber manejarlas. Entonces, cuando ustedes me vayan a pinchar penicilina a sus pacientes, pásense, gasten 10 centavitos, como decimos aquí, de pinturita o de lapicero y escriban previa prueba de sensibilidad. Siempre. Eso es su descargo legal para ustedes. Tenemos otras sustancias, ¿no? Como son la serotonina y tenemos los protoglicanos o la eotaxina en el caso de lo que sería el eosinosis. Todas estas sustancias también van a iniciar el proceso inflamatorio, ¿no? Pero la más importante para mí va a ser la histamina, sobre todo por los efectos secundarios que nos va a dar, ¿ya? Corticoides nos dan la corticoides no te ayudan mucho, corticoides tarda todavía en hacer efecto. Tienes que poner una sustancia que vaya a competir por los canales. Lo que pasa, bueno, luego te voy a explicar, es una competición que se hace, tiene que estar algo rápido. Ya. Entonces tenemos aquí un dibujito bastante esquemático y bonito de lo que sería un mediador de origen celular, que sería un mediador primario de tipo celular, que es la histamina, ¿no? Entonces, efectivamente, frente a cualquier antígeno, a cualquier estímulo que aparezca, simplemente activa los receptores y automáticamente esta empieza a emitir histamina a cantidades totalmente fuertes. De eso dependen las reacciones alérgicas en muchos casos. Y que me digan, pero doctora, ¿por qué a mí no me dio tan fuerte o a él le dio muy fuerte? Depende mucho de la cantidad de la sustancia que esté, ¿no? Y de la vía que coloquemos. Cuando es EB, tienen que asustarse y tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque la respuesta es inmediata. Si la persona come o ingiere algo, eso va a tardar todavía un buen tiempo, entonces van a ver que no hay una respuesta inflamatoria tan rápida como a veces hemos debido ver en algunas películas, ¿no? Que se les hincha los ojos, que no puedo respirar. Existe una respuesta, pero generalmente no es tan fuerte. Si nosotros colocamos EB o intramuscular, ahí sí vamos a ver. Incluso intramuscular tampoco no es tan fuerte, es la vía EB. Esa hay que tenerle mucho, pero mucho cuidado. Bien, entre los mediadores secundarios, entonces, vamos a tener, ya estamos aquí, mediadores secundarios, van a ser sustancias que se van a dar a causa de los mediadores primarios. También vamos a ver que estos mediadores secundarios van a actuar no solo dentro de la misma célula, sino que hemos dicho, los mediadores primarios actúan, hemos dicho, también sobre otras células. En estos casos van a ser los macrófagos y los linfocitos, ¿no? Que van a empezar a soltar esta sustancia que son las citocinas proinflamatorias. ¿Se acuerdan en el dibujito que hemos visto? La histamina y todos esos volvían a actuar sobre los macrófagos y sobre los linfocitos. ¿Y qué iban a dar? Las citocinas proinflamatorias. Estas, acuérdense por favor, aquí nos falta el factor de necrosis tumoral, que está aquí, que generalmente, como dice, empieza a actuar a los 90 minutos aproximadamente de que se ha iniciado, refuerza las acciones de tipo pirógenas y producción de quimioquinas o sustancias que van a empezar a atraer más y muchos más leucocitos. Otros mediadores secundarios que vamos a ver los eicosanoides, que estos sí vamos a entender ahorita por qué son tan importantes, como son las prostaglandinas y los leucotrienos. Y también hay otras sustancias que va a ser producida por los fibroblastos y por el mismo endotelio vascular.
Aquí, muchachos, les estoy mostrando un esquemita. Quizás aquí no se ve muy bien, pero en su presentación, en lo que han logrado imprimirse, van a ver mucho mejor. Esto no, esto tampoco ilumina mucho. No sé si está fuera de foco. Sabía que no era mi lente. No estoy tan ciego. Van a tener cuidado. Algunas personas hacen eso para tomarles el pelo, mueven el foco, especialmente cuando vayan a sacar su licencia de conducir. Ahí sí tienen que tener cuidado. Les mueven el foco, dicen, usted necesita inmediatamente lentes. Pero yo nunca he usado lentes. Solo le va a costar 50 bolivianos agilizar ese trámite. Ustedes pagan y mejoran el foco. Son pequeñas grandes. Por eso resulta entonces que van a haber estas sustancias secundarias que son las interleucinas. Y todas estas, muchachos, se van a activar en presencia de la histamina o otro tipo de sustancias, ¿no? ¿Y qué vamos a conocer? ¿Qué van a hacer estas famosas interleucinas proinflamatorias? Tenemos la interleucina 1, 8, 6, 12, factor de necrosis tumoral. Básicamente la 1, el factor de necrosis tumoral, y la interleucina 6 van a ser los que van a iniciar o van a empezar a activar los sistemas de fiebre, sistemas de alarma, y la persona va a empezar a tener fiebre. Es por eso que yo me hago un corte, pero ese rato no me da fiebre, ¿no? Me va a dar a las 2 horas, 3 horas, al día siguiente quizás, o en la noche, después de lo que ha pasado unas 6 horas. Y es porque recién sabemos que muchas de estas sustancias van a ser secretadas media vez se active el sistema de inflamación, ¿no? Tenemos otras interleucinas que también nos van a ayudar como quimiotácticos, ¿no? Sobre otras células para activar un proceso mucho más fuerte, un proceso inflamatorio. Bien. Este cuadrito es bien importante para ustedes, porque resulta, yo les he dicho que tenemos mediadores primarios y secundarios, y entre los mediadores primarios estaba la histamina, entre otros, que iban a activar a lo que son los mediadores secundarios. Esta histamina más todas las interleucinas vienen a activar un sistema que se llama el sistema del ácido araquidónico. Este ácido o estas sustancias vamos a encontrar a nivel de los fosfolípidos de membrana de todas las células, algunas en mayor cantidad, otras en menor cantidad. Bien, resulta que se ha activado este proceso inflamatorio, ¿no? Y empieza a avanzar la cadena. Entonces, estas sustancias primarias actúan sobre los fosfolípidos de membrana y van a activar el famoso sistema del ácido araquidónico, que este ácido araquidónico nosotros estamos manejando bastante para poder controlar el dolor y una serie de actividades. Todo esto es dentro de la membrana celular. Ya, muchachos, dentro de la membrana celular se activa todo este proceso. Se ha activado la histamina, las interleucinas, y todo eso llega a activar a los fosfolípidos de membrana. Por medio de una sustancia que es la fosfolipasa vamos a iniciar un proceso químico llamado el ciclo o la vía del ácido araquidónico, o esta otra vía que esta vez no la vamos a tomar en cuenta, pero esto es más que todo para las plaquetas. El ácido araquidónico, muchachos, va a seguir dos vías. Todas estas son sustancias químicas. Dense cuenta que es como si estuviéramos en un laboratorio de química. Tenemos la vía de la ciclooxigenasa y la vía de la lipoxigenasa. Estas dos vías, sí o sí, siempre se presentan cuando se va a iniciar un proceso inflamatorio. Y tenemos que la vía de la ciclooxigenasa me da una sustancia muy importante, las prostaglandinas. Las prostaglandinas pueden ser dos, tromboxano y prostaglandina beta-adenoica. Los tromboxanos, muchachos, ¿qué me van a hacer? Van a producir vasoconstricción en algunos casos, o me van a ayudar también a producir la agregación plaquetaria. No solamente voy a hacer, cuando se activa el tromboxano, vamos a hacer de que muchas partes, muchos músculos de mi cuerpo empiecen a cerrarse. ¿Para qué? Para poder bloquear la salida del proceso inflamatorio más allá de un límite, ¿no? Y voy a empezar a que haya agregación plaquetaria. ¿Para qué? Para que empiece a reparar zonas dañadas, ¿no? Por otra parte, las prostaglandinas también se van a secretar, y esto va a hacer de que en algunos casos va a producir vasoconstricción, pero esta prostaglandina va a hacer ya también que en otras zonas aumente el diámetro,
¿no? Sabemos que todos los capilares y vasos y arterias de nuestro cuerpo tienen un cierto tipo patrón celular en su membrana, ¿no? Y algunos van a presentar receptores para el tromboxano y otros no. En el caso de las prostaglandinas van a hacer de que estos vasos aumenten su diámetro, van a hacer un aumento de permeabilidad, los que tengan este receptor, ¿no? Y también van a producir la quimioterapia. Inmediatamente igual tenemos otra vía, la vía de los leucotrienos. Los leucotrienos son leucotrienos que los vamos a ver desde el B, B4, C4, D4, E4 y demás 4, ¿no? Que todos estos ya también, cuando se active, van a actuar sobre cierto tipo de receptores y van a producir contracción del músculo liso bronquial. Eso es una de las causas que ahorita les voy a explicar qué vamos a hacer. Y también a la vez me va a producir quimiotaxis de neutrófilos. Resulta, muchachos, que en todo proceso inflamatorio todos estos se van a activar y va a depender mucho qué célula de mi cuerpo tiene receptor para cada uno de estos, para que nosotros podamos ver ya en forma clínica qué es lo que presenta el paciente, ¿no? Háganse de cuenta de que este paciente se ha hecho una herida, entonces vamos a ver en ciertas zonas que está enrojecido, tumorizado, que si no curamos a tiempo a esta persona, entonces va a empezar a tener fiebre, ¿no? Y en otras partes empieza a ponerse más colorado y empieza a haber vasodilatación. Pero ¿de qué me sirve yo que les hable y les hable todo el tiempo de esta cadena? Es simplemente por el hecho de esta sustancia, los AINES. Todos conocen los AINES y es por eso que los médicos somos famosos, por los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Porque tenemos la capacidad de poder modificar o modular el dolor de las personas y podemos hacer lo que más la gente quiere, no sentir dolor. Entonces resulta que estos AINES, como son la aspirina, el ibuprofeno, toda aquella línea de los ¿cómo se llama? El Celecotril y demás, van a actuar a nivel de las prostaglandinas. Es decir, que yo tomo una tabletita de aspirina y sus sustancias van a bloquear el efecto de las prostaglandinas. Entonces resulta que voy a dejar ya de que hay una permeabilidad que se vaya un aumento de permeabilidad, de que mis vasos dejen de dilatarse, ¿no? Y de que deje de haber vasoconstricción. Y de esa forma yo voy a hacer que esto disminuya el dolor, ¿no? Por muchas razones. Es decir, que los AINES o los antiinflamatorios no esteroideos son analgésicos porque paran el dolor, son antipiréticos porque van a cortar esta vía y van a evitar que yo tenga fiebre, y en muy pocos algunos son antiinflamatorios, ¿no? Pero básicamente son más antipiréticos y analgésicos. Pero ¿qué sucede, muchachos? ¿Qué sucede? Y aquí viene otra vez por cuál quiero que me entiendan esto. Si yo doy un AINE a mi paciente y estoy evitando de que mi paciente sienta dolor, sigue habiendo una vía abierta, que son los leucotrienos. Al haber bloqueado esta línea, los leucotrienos van a empezar a secretar en mayor cantidad. ¿Y eso qué significa? Que si yo le doy aspirina o ibuprofeno o alguno de estos AINES a una persona asmática, estoy evitando que sienta dolor, pero indirectamente estoy haciendo que la vía de los leucotrienos trabaje y que le va a producir contracción del músculo liso. Es por eso que a las personas que sufren de asma no se les debe dar este tipo de AINES, porque le voy a hacer perder el dolor, pero voy a hacer que sufra un ataque de asma dependiendo de la dosis y de la cantidad de medicamento que le esté dando, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todo esto funciona a nivel celular, pero el daño que podemos hacer, ustedes lo van a ver en su paciente cuando no pueda respirar y tengamos que intubarlo, ¿no? Entonces, por eso es importante. Ustedes me dirán, pero doctora, entonces, ¿qué le voy a dar? Porque resulta que yo no sé, usted me está bloqueando todos los caminos, yo no sé qué le voy a dar. Existen otro tipo de analgésicos que podemos usar, antiinflamatorios o antipiréticos, no son tan antipiréticos, pero igual funcionan indirectamente, que son los esteroides, llamamos nosotros, y los van a conocer como corticoides. Los corticoides son medicamentos que usamos no solamente para bloquear las actividades de la prostaglandina, sino también de los leucotrienos, ¿no? Trabajan a un nivel mucho más elevado. Pero ojo también, muchachos, siempre recuerden, todos los medicamentos son venenos,
Solo depende de la dosis que yo dé para saber si este es un veneno letal o es un veneno curativo. ¿Ya? ¿Y por qué les digo? Los esteroides o corticoides, muchachos, en las personas que tienen diabetes, vamos a hacer que su azúcar suba, así esté siendo controlado, ¿no? Si yo le doy por mucho tiempo, voy a hacer que esta persona pueda sufrir un hipotiroidismo y a la larga serios problemas renales, ¿no? Entonces, tampoco hay que abusar de este tipo de medicamentos. Bueno, seguimos un poquito aquí para que vean, más o menos así son como se ven en las células, los mediadores de la inflamación, van a estar dentro de la celulita, ¿ya? Tenemos aquí, seguimos hablando de algunas proteínas de fase aguda que van a ser secretadas justamente a causa de la interleucina 6, como es la proteína C reactiva, que ya hemos hablado en alguna clase, ¿ya? Y casi para, nos faltan unas cuantitas más, decirles de que todo proceso inflamatorio, muchachos, normalmente comienza como un proceso inflamatorio agudo. Toda inflamación es aguda las primeras horas. ¿Y cuáles van a haber? Veamos este caminito. Va a haber una lesión. La lesión me va a llevar a una inflamación aguda. En el mejor de los casos voy a hacer que se resuelva, se resolvió. En otros casos no voy a poder resolverlo, mi cuerpo va a querer reparar, pero va a seguir la inflamación y voy a tener un absceso. En otros casos sí voy a lograr resolver, pero he hecho tanto daño, tanta destrucción, que va a haber una cicatrización. Y la cicatrización puede ser generalmente una retracción excesiva o una regeneración excesiva. Eso van a ver más en los casos de quemaduras. Las pieles de las personas, cuando no han sido curadas o sanadas en buena forma, va a haber una cierta retracción. Es decir, que el cuerpo va a empezar a unirse y va a empezar a adoptar ciertas formas muy equivocadas para la persona, que lo que tenemos que hacer es volverles a operar, cortarles esa piel y hacerlas funcionar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y en el caso de la regeneración excesiva, los famosos queloides. Muchas de las personas tienen esa tendencia. ¿Se han fijado? Dice, pero doctor, esto era un granito que me rasqué. Y ustedes se van a fijar luego sobre la cicatriz como un abultamiento de piel, ¿no? Son los famosos queloides. Eso se llama una regeneración excesiva. Y en el peor de los casos que nos puede suceder, va a haber una inflamación crónica. Si yo no puedo, si esta es mi inflamación aguda, no puede seguir estos pasos, va a terminar en inflamación crónica. Generalmente los casos de alergia son considerados inflamaciones crónicas o una serie de enfermedades. Y en otros casos va a pasar algo muy gracioso, les cuento, que se llama la granulomatosis. ¿En qué consiste? Resulta que existen procesos inflamatorios a causa de ciertas sustancias. Esta es una uña. Y les voy a mostrar qué va a suceder. Resulta que van a haber casos en que yo me voy a hacer heridas. Estas heridas van a ser a causa de cierto tipo de objetos extraños, ¿no? Podrá ser un vidrio, que es el que más problemas nos da, es el vidrio. Bien, la persona se ha hecho una herida con el vidrio, hemos curado, hemos sanado y no hay ningún problema. Existen partículas, muchachos, dentro, no solamente en la piel, sino en el organismo, que son inertes, que el cuerpo no puede destruirlas, como es en el caso de un pedacito de vidrio. Ustedes tampoco van a poder ver el vidrio, saben que es transparente. Entonces resulta que el cuerpo, al ver esto, crea su pequeño proceso inflamatorio alrededor, ¿no? Sigue y sigue el proceso inflamatorio, y al final se va a dar por vencido y va a decir no, yo ya no puedo con esto porque no puedo exterminar un agente que en primer lugar no puede destruir. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a crear, o mejor dicho, empieza a hacer una pequeña capita de células alrededor y empieza a, ¿cómo podríamos decir? Empieza a encajonarlo, encofrarlo, ¿no? Forma una pequeña cubierta alrededor. Y vamos a ver ahí lo que se llama un granuloma, que no es nada más un acúmulo de células que están alrededor de algún objeto o de una sustancia. Entonces, ¿qué sucede? Perdón. Ustedes van a ver a esta persona y va a venir por dolores frecuentes. Doctor, ¿sabe que yo me he pinchado hace años y me duele aquí? Siempre que toco en esta parte me duele aquí. Ustedes van a revisar, van a ver, no hay nada.
Y muchas veces en algunas personas no ven nada. En otros casos simplemente van a ver una pequeña sobrelevantación, que sigue siendo su misma piel, ¿no? Pero no es nada más que el crecimiento del granuloma. En otros casos, muchachos, este es un pulmón, aunque no parezca, es un pulmón, y sucede de que las personas que estamos muy metidas con polvo, con sustancias igual inertes, más que todo el polvo o algunas fibritas, ingresan en lo que yo respiro. El polvo se queda ahí, y el polvo muchas veces el cuerpo no lo puede destruir porque son muy pequeñitas, ¿no? Y además de que es una sustancia inerte. Entonces, ¿qué hace? Crea un proceso inflamatorio y la persona empieza a toser, empieza a tener ciertos problemas, pero no vamos a encontrar ni fiebre, ni malestar, nada. Simplemente es una reacción a eso. El cuerpo no puede botar este polvo que ya está dentro de los pulmones. Entonces empieza a acumular todo este polvo en lugares y van a ver en los pulmones lo que llamamos las fibrosis calcificadas, mejor dicho, los granulomas calcificados, que no son nada más acúmulos de células que están tratando de bloquear toda esta sustancia inerte que realmente no nos va a hacer daño, no nos va a afectar, pero que tampoco la podemos eliminar. Entonces, la inflamación aguda, muchachos, puede resolverse, puede formarme abscesos, puede cicatrizar en buena forma o causarme más daño, y en el peor de los casos me causa una inflamación crónica o me va a causar un granuloma, ¿no? O un proceso granulomático. En el caso de la inflamación crónica, aquí tenemos el granuloma, que no es más que todo un acúmulo de monocitos y linfocitos que van a crear igual ahí mismo vasos alrededor para poder mantener esa zona bien cerradita, ¿no? En algunos casos, vamos a ver, en el caso más graves como son las enfermedades, vamos a ver en la tuberculosis, este tipo de granulomas que se van a armar, no en el caso de la sífilis, como vamos a ver después en el caso de los linfogranuloma venéreo, que no son nada más acúmulos, en estos casos de células, alrededor de procesos infecciosos que no podemos controlar. Y es de esa forma que van a empezar a ver ciertos nódulos en algunas enfermedades. En el caso de la tuberculosis, más van a encontrar en los rayos X esos nódulos, ¿no? Son como unas manchas que aparecen a nivel de los pulmones, que no son nada más que granulomas. Eso siempre es bueno controlar. ¿Cómo puedo controlar? Se hace una tomografía de control y se ve si realmente tiene o no tiene actividad con formación vascular, ¿no? Y eso nos ayuda a ver si es un proceso activo o no. En el caso de células por cuerpos extraños, como les he dicho, elementos no identificados, hemos sacado espinos, hemos sacado vidrios. En el caso de los pulmones, mejor no toquen porque no hay razón para hacer nada. Eso va a vivir ahí con la persona y no le va a hacer daño. Pero siempre es bueno ver el tamaño, ver la forma, si tiene vascularización o no. Este es un tejido de granulación, como dice, justamente se está formando por una serie de acúmulos de células, y así se ve un tejido cuando ya ha cicatrizado, ¿no? Prácticamente, por eso les digo, técnicamente la cicatrización no es mala, nos ayuda a reparar, pero si se dan cuenta aquí ya no hay núcleos, ya no hay, ¿cómo les puedo decir?, comunicación entre células, y prácticamente no hay difusión de sustancias. En la piel esto sería ideal, pero imagínense que esto esté pasando en el riñón o en alguna parte de nuestro cuerpo, perdemos funcionalidad, ¿no? Entonces ese es el peor problema en el caso de las enfermedades sistémicas. Y una vez más decirles que la inflamación, muchachos, nos puede llevar a problemas, ¿no? Existen algunas inmunodeficiencias o enfermedades genéticas que por deficiencia o por exceso nos van a producir infecciones recurrentes. Y las otras que, porque no podemos controlar este proceso inflamatorio, igual nos van a llevar a un daño tisular, o como en el caso de las alergias, infecciones totalmente frecuentes, que en el peor de los casos nos causa incapacidad. Lo que será todo. Muy bien, muchachos, con los que vengan el